La educación escolástica. Comenzamos primero preguntándonos qué es la escolástica. Se conoce como escolástica o filosofía escolástica a la doctrina de pensamiento teológico o filosófico, emprendida por el mundo de la antigüedad clásica para explicarse el fenómeno religioso del cristianismo y que se impuso durante todo el medievo como la principal corriente de la enseñanza en universidades, escuelas catedráticas y otras formas de estudio. La escolástica partía de la convivencia de la fe y la razón, favoreciendo siempre la primera, y su modelo de enseñanza consistía en la repetición de textos antiguos, más que nada de la Biblia, a pesar de lo cual acogió en su seno corrientes culturales muy diversas como la judía, la árabe y la grecolatina. Sin embargo, la escolástica jugó un rol importante en la construcción de discursos académicos occidental, en la medida que implantó la necesidad de un esquema rígido del discurso y la lógica que soportará las refutaciones y las críticas hechas por terceros. Ahora hablaremos sobre los antecedentes de la escolástica. La escolástica se sustentó más que nada en la tradición filosófica grecolatina, de lo cual heredó las obras de Platón y Aristóteles, fundadoras de una lógica y un método de razonamiento único en su contexto. Sobre todo los trabajos de este último se mantuvieron vigentes hasta entrando al Renacimiento, cuando fueron puestos en tela de juicio por los estudios de Copérnico y Galileo Galilei. Principios de la escolástica. Los principios fundamentales de la filosofía escolástica eran el ordenamiento y conciliación de las grandes preguntas trascendentales heredadas de la antigüedad greco-romana, vigentes en los tiempos del Imperio Romano, en búsqueda de una conciliación con los preceptos de la Iglesia cristiana ortodoxa. El método escolástico. Se llamó método escolástico el modelo de enseñanza que rigió la Edad Media, que se caracterizó en la doctrina filosófica. Se caracterizó por su extraordinario rigor de planteamiento y a la defensa de las ideas expuestas mediante un procedimiento de 3 pasos: lectio, lectura, quaestio, pregunta y disputatio, discusión. Lectio, lectura. Se basaba en la creación de los comentarios más o menos literales. Se denominaba litera para una copia literal, sensus para extraer el sentido y sentatia para formar una conclusión. De textos de autoridad como tratados tecnológicos o fragmentos bíblicos, enseñar era enseñar a leer. Quaestio, pregunta. El cuestionamiento de los textos no era propiamente crítico, sino más bien se ocupaba de comparar las versiones existentes de los y resolver posibles dudas, contradicciones o diferencias interpretativas respecto a su significado. Disputatio, discusión. Se trataba de un método dialéctico de exposición de las ideas comprendidas de la lectura de los textos, que debía ser expuesta frente a otros académicos y definida de posibles contraargumentaciones orales. Etapa de la alta escolástica. La evolución de la escolástica se compone de 3 etapas, reconocible a partir de la manera de entender la dialéctica entre razón y fe. Entre el siglo XI y siglo XV, en el periodo de poder papal centralista, época de las cruzadas, el resurgimiento de las ciudades. La cuestión de los universales del siglo IX al siglo XII, la que se pusieron los realistas a los nominalistas y concealistas. El apogeo en la escolatista. Durante el siglo XIII tendrá su punto climático la escolástica, con la reaparición de Aristóteles por el poder del texto judíos y árabes, pero también de la traducción griego al latín. Separación entre razón y fe. Esto ocurre en el siglo XV, cuando se empieza a cuestionar la inteligibilidad del mundo y de Dios. Segunda escolástica. Entre España del siglo XV al siglo XVI, la escolástica tendrá un resurgimiento con el renovado espíritu de la época, aunque asociada particular con las órdenes de jesuita y demónica de la Iglesia.
Uno de los máximos exponentes de la segunda escolástica será Francisco Suárez, quien organizará la tradición escolástica anterior y establece la base para el naturalismo de jurista hondalés Hugo Grocio. La neoescolástica. Durante el siglo XIX aparecerá una nueva doctrina inspirada en la escolástica y en el tomismo, que se denominará noescolástica y neotomismo. Este último aparecerá en el siglo XX. Dos de sus grandes voceros fueron Jacques Maritain y Etienne Gilson. Este nuevo tomismo sobre todo arrojará resultados muy positivos y se expandirá por el mundo, sobre todo a partir de la fundación de la Escuela Tomista de Barcelona, en España. Representantes de la escolástica. Los principales exponentes de la escolástica en sus diversas épocas son San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo y los integrantes de la escuela de Chartres del siglo XII. Primero en reintroducir a Aristóteles en escolástica, Santo Tomás de Aquino, autor de la célebre Suma Teológica, escrita entre 1265 y 1274, obra más famosa de la teología medieval toda. En el siglo XIV aparecería Juan Duns Scoto, franciscano escocés, y luego Guillermo de Ockham, célebre de principio de la navaja de Ockham. Importancia de la escolástica. La escolástica será una doctrina clave en la formación de la academia moderna y del pensamiento filosófico contemporáneo, sobre todo a partir de sus métodos de rigor en la lectura, exposición y contraposición de textos. La patrística es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y de sus primeros autores conocidos como padres de la Iglesia. La patrística es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo primitivo, con la consolidación del canon neotestamentario, hasta alrededor del siglo VIII. Se considera que el periodo corre desde la parte final del Nuevo Testamento, específicamente desde los Hechos de los Apóstoles, que fue en el año 100 después de Cristo, y hasta 451, la fecha del Concilio de Calcedonia, o hasta el Segundo Concilio de Nicea del siglo VIII. También hablaremos del surgimiento de la educación patrística. Surge su primer cambio filosófico debido a su evolución. Se presenta como la expresión cumplida y definitiva de la verdad. Se organizó en un sistema doctrinario. La patrística abarca desde el fin del cristianismo primitivo aproximadamente el siglo VIII. Se ocupó principalmente de la apología o defensa del cristianismo en frente a religiones paganas y herejías. ¿Qué es patrística? La patrística es una rama de la teología que estudia los escritos de los primeros maestros de la Iglesia, es decir, analiza el legado de los padres del cristianismo. Patrística es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia, que fueron sus primeros autores durante los siglos I al 8 después de Cristo. La palabra patrística deriva del latín patris, que significa padre. La patrística fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer
el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía, a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderlas ante los dogmas paganos y las herejías. Desarrollo de la patrística. La patrística inició su primer periodo de formación durante los siglos I y III, hasta la celebración del Concilio de Nicea, al cual pertenecen los primeros apologistas y defensores de la fe cristiana, los cuales eran discípulos de los apóstoles. Este primer periodo, la patrística, se llevó a cabo tanto en las culturas de Oriente, en Grecia, como de Occidente, en Roma, cada uno con importantes representantes de la fe cristiana. Luego devino un segundo periodo de auge que abarcó hasta el siglo VIII. Durante esta época, los padres de la Iglesia adaptaron los pensamientos de la filosofía griega y las creencias cristianas. Sus principales exponentes fueron Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Sobre los representantes de la educación patrística, tenemos a Clemente I, también llamado Clemente de Roma o Clemente Romano. Fue un cristiano insigne de finales del siglo I, uno de los llamados padres apostólicos por haber transmitido el eco vivo de la predicación de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Es considerado como el primer padre de la Iglesia Católica. Se desempeñó como obispo de Roma desde el año 88 hasta el año 99, que fue el año en que falleció. Clemente I fue enaltecido directamente por San Pedro Apóstol, quien lo designó como su sustituto. El segundo es Policarpo de Esmirna. Fue un obispo de la Iglesia primitiva, considerado por la Iglesia Católica como padre apostólico o conocedor en vida de alguno de los apóstoles. De acuerdo a los registros históricos de San Ireneo y de Tertuliano, Policarpo de Esmirna fue discípulo de San Juan Apóstol. Fue obispo en Turquía, más específicamente en el puerto de Esmirna, donde fue asesinado como mártir de la Iglesia Católica a mediados del año 155. Policarpo es considerado uno de los tres padres apostólicos principales, junto con Clemente de Roma e Ignacio de Antiquio. Siguiendo con Ireneo de Lyon, conocido como San Ireneo. Fue obispo de la ciudad de Lyon desde el año 189, considerado como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II. Ireneo fue uno de los discípulos considerado el mejor de todos, del obispo de Esmirna, Policarpo, discípulo, a su vez del apóstol Juan, y uno de los máximos exponentes de la teología cristiana en la actual ciudad de Lyon, Francia. Ocupó el cargo de obispo en dicha ciudad desde el año 189 hasta su fallecimiento, que fue en el año 202. Entre sus obras destacan el libro Contra las herejías, el cual critica fuertemente la creencia gnóstica. Siguiendo con Gregorio de Niza. O también llamado Gregorio Niceno, fue obispo en la villa portuguesa de Niza en dos intervalos, desde el año 371 hasta 376 y luego del año 378 hasta su fallecimiento en el año 394. También conocido como Gregorio Niceno, fue obispo de Niza en Capadocia en el siglo IV y teólogo, venerado como santo en la Iglesia Católica y en la Ortodoxa. Asimismo figura en el calendario de santos luterano, considerado uno de los tres padres capadocios. Fue hermano menor de San Basilio el Grande y Santa Macrina la Joven. Igualmente fue amigo de Gregorio Nacianceno, con quien se lo suele confundir. Su primer periodo como obispo fue para reemplazar a su hermano Basilio de Cesarea de Capadocia.
A partir de ese momento comenzó a escribir sus testimonios sobre la vida religiosa, entre los cuales destaca el Tratado sobre la Virginidad. Juan Crisóstomo, o también llamado Juan de Antioquía, fue un clérigo cristiano eminente, patriarca de Constantinopla, considerado por la Iglesia Católica uno de los 4 grandes padres de la Iglesia del Oriente. La Iglesia Ortodoxa griega lo valora como uno de los más grandes teólogos y uno de los 3 pilares de la Iglesia, juntamente con Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno, por su formación intelectual y su origen. Es el único de los grandes padres orientales que procede de la escuela de Antioquía. También conocido como Juan de Antioquía, fue consagrado como patriarca de Constantinopla desde el año 398 hasta el año 404. Es famoso por su manejo de masas y su discurso elocuente y apasionado. Se manifestó abiertamente en contra de las ofensas de las altas jerarquías de la Iglesia y de los abusos de poder del Imperio Romano. Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, fue uno de los más grandes pensadores de la Iglesia Católica durante el primer milenio. Agustín de Hipona fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión, fue obispo de Hipona, al norte de África, y dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Se desempeñó como obispo de Hipona, la actual ciudad de Argelina, de Annaba, a mediados del año 395 hasta su muerte en 430. Fue revolucionario de la fe cristiana, ayudando en la formulación de la doctrina del pecado original y el desarrollo de la teoría de la guerra justa. Es venerado como santo por varias comunidades cristianas, como la Iglesia Católica, Ortodoxa, Oriental y Anglicana. La Iglesia Católica lo consideró doctor de la Iglesia por sus aportes a la doctrina católica y padre latino de la Iglesia, junto con el teólogo Jerónimo de Estridón. Su fiesta litúrgica se celebra el 15 de junio y el 28 de agosto. Entre sus principales obras destacan La Ciudad de Dios y Confesiones. Continuando con la exposición, ahora nos toca hablar sobre la patrística de Oriente. En la patrística de Oriente se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades. Asimismo, los padres griegos de esta patrística elaboraron las bases de la filosofía y teología cristiana, partiendo de los pensamientos del platonismo y neoplatonismo. Y también se apoyaron de los términos moral y ética. La patrística griega fundó 4 escuelas, que son la escuela de los padres apologistas, la escuela de Alejandría, la escuela de Capadocia y la escuela de Bizancio. La patrística de Occidente, representada por los padres latinos, fue desarrollada por San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. En este mismo sentido, San Agustín se propuso demostrar la existencia y esencia de Dios. Sin embargo, cabe destacar que la patrística de Occidente, aunque desplazó la lengua griega por la latina, se caracterizó por estar influenciada por la cultura griega y Platón. Continuando con características de la patrística. A continuación se presentan las principales características de la patrística. Se antepone y defiende las creencias cristianas ante los dogmas paganos. Considera la fe cristiana como la única verdad y conocimiento. Unifica los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. Se fundamenta en la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana. Se considera a Dios como un ser espiritual y no material. Considera que Dios es la única verdad y guía del hombre, según afirma San Agustín. Muchas gracias.